hermanos, es un placer para mí estar de nuevo con ustedes. Había estado algunos días fuera, por razones, pues, menos que ustedes saben. Estoy recuperando bien, gracias a nuestro Padre Celestial. Y ha sido algo, pues, nuevo, porque nunca había estado en esto, ¿verdad? De tener varias cosas al mismo tiempo. Pero lo importante es que estamos en un proceso de recuperación y voy a estar bien con la ayuda de nuestro Padre. Así que ha sido pues una bendición eso. Sabemos que los ojos son uno de los órganos más importantes que tenemos para ver, y asimismo también el discernimiento espiritual es una de las cosas más importantes que nuestro Padre nos quiere dar, porque es la única forma de poder saber su voluntad, ¿verdad? Y a los que andan con Él, nuestro Padre les va a dar discernimiento para que entiendan su palabra. Eso es lo que más Él nos quiere dar, porque en este tiempo pues de mucha confusión y que Satanás ha tratado de tergiversar el carácter de Dios, nosotros necesitamos conocerlo realmente como la Biblia lo presenta, ¿verdad? Y lo más fidedigno que tenemos en la Biblia es al Hijo. Dice la Biblia que a Dios nadie le conoció jamás, a Elohim, ¿verdad? Nadie le conoció jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha venido a dar a conocer. Así que si el Hijo, si usted quiere conocer realmente al Padre, tiene que venir al Hijo, tiene que estudiar la historia del Nuevo Testamento para que pueda conocer al Dios verdadero. Todo lo demás queda subordinado al testimonio que Él va a dar. Así que vamos a seguir en este momento con el tema que habíamos empezado acerca del perdón bíblico, lo que la Biblia dice acerca del perdón. Y vamos a hacer una oración primero antes de empezar para que nuestro Padre nos dirija. Usted quiere quedar ahí, yo voy a arrodillarme, pero queremos que Él nos dirija en este estudio. Amado Padre, gracias nuevamente por este momento que nos permite estudiar su palabra. Le pedimos que usted nos guíe a través de su Espíritu. Sabemos que usted está con nosotros aquí por medio de ese Espíritu omnipresente y que desea darnos a conocer su palabra. Eso es lo que más usted desea, para que le podamos adorar en la forma correcta, en espíritu y en verdad. Bendiga a todos los que estamos aquí, a los que van a oír a través de estas redes sociales, para que puedan ser bendecidos y puedan conocerle más a su Padre. En nombre de su Hijo amado se lo pedimos. Amén. Necesito poner aquí. Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño repasito de lo que estudiamos la vez pasada para estar claros en algunos puntos, porque es necesario que estemos claros en esto acerca del perdón bíblico. Y decíamos que en el perdón bíblico hay dos tipos de perdón. Hay dos clases: el perdón que sale del que perdona y el perdón que lleva a cabo en el que lo recibe. O sea, no es el mismo perdón del que siente, lo que siente el que lo da y lo que siente el que lo recibe, ¿no? Eso era lo que decíamos la vez pasada. Y entonces vimos que muchas personas tienen problemas con esto del perdón porque no conocen cuál es la actitud de Dios hacia nosotros, y pueden pasar mucho tiempo cargando una culpa por algo que hayan cometido, porque al no conocer el carácter de nuestro Padre Celestial, eso nos lleva a no creer que Él nos ha perdonado y cargar con la culpa. Y vimos que hay muchas personas que hasta se han enfermado y se enferman por no haber sentido que han sido perdonados. Porque si usted ha ofendido a Dios y usted no siente que es perdonado,
va a cargar un peso que se llama culpa, la vergüenza, el pecado, ¿verdad? Que causa eso. Entonces, vamos a ver que nosotros, depende de la idea que tengamos de Dios de esto, pues vamos a estar libres de esa culpa o vamos a andar cargando con esa culpa. Depende de qué usted cree, de cómo es la acción, la actitud de Dios hacia el pecador, hacia la persona que comete algún pecado, ¿no? ¿Se han preguntado alguna vez si Dios realmente los perdona? Vimos que esta transacción entre dos personas, siempre va a ser por lo menos dos personas, el que comete la falta y al que se la cometieron. Entonces, por lo menos va a haber dos. Pueden haber más personas si usted ha hecho algún pecado o alguna cosa con un grupo, obviamente que ahí van a ser más personas involucradas. Y nosotros vamos a ver que muchas veces pensamos, si Dios quiere, Él me va a perdonar. O no estamos seguros de que Él nos ha perdonado. Y esto es muy importante para poder tener una vida cristiana saludable. Porque si no entendemos este temita bien, podemos cargar con la culpa o no estar seguros realmente que Dios me ha perdonado. Y eso casualmente es lo que va a ocurrir en los últimos días. En la angustia de Jacob va a venir sobre el mundo entero. Esa angustia que tuvo Jacob allá, otra vez el pueblo de Dios lo va a sentir en una forma todavía posible más fuerte que el mismo Jacob, y eso va a determinar si la persona se va a salvar o perder. Porque si la persona no cree que Dios le ha perdonado todos sus pecados, va a estar inseguro y va a creer que no se va a salvar. Y Dios no puede obligar a alguien que no cree a que crea. O sea, Él nos invita y nos da toda la información para que yo sepa cómo es Él, pero si yo no creo a eso, Él no me puede obligar porque eso va en contra de su carácter de libre albedrío que nos ha dado, ¿no? Así que, por ejemplo, este versículo, cuando ustedes lo leen, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados. Lo que vamos a ver aquí, lo que vimos, es que en el griego, ¿verdad?, donde habla de perdón, hay dos palabras principales, hay una tercera, pero vamos a pasarla por alto ahorita, pero las dos palabras principales, una que se llama charizomai, la vamos a ver más ratito, y otra que se llama afiemi. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, si nosotros no entendemos esto de que en el griego hay estas dos palabras para perdón, no sabemos a qué perdón se está refiriendo. Y eso puede hacer una gran diferencia en la interpretación que yo le doy a la Biblia. Por ejemplo, cuando nosotros leemos allí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Ahí la palabra que se usa es afiemi, en la concordancia Strong, la número G863. Esta palabra afiemi es el perdón que ocurre en el pecador, en la persona que comete la falta, no en el perdón que hay en el corazón de Dios. La charizomai es la que ocurre en el corazón de Dios, pero aquí si nosotros leemos bien, vemos que en el Strong, en el griego, en ese versículo se está usando la fiemi, porque eso es lo que realmente significa. Esta palabra lo que está diciendo no significa que si nosotros confesamos es que Dios nos va a perdonar. Vamos a ver con la otra palabra que ya Dios perdonó, pero para poder que se complete ese perdón, tiene que el pecador sentir que Dios lo ha perdonado, aceptar el perdón de Dios. Y entonces cuando él cree que Dios le ha perdonado, ahora él se siente libre de la culpa. Y a ese perdón es que se refiere allí, que cuando nosotros confesamos los pecados, entonces vamos a sentir ese perdón dentro de nosotros. No en el corazón de Dios, sino en el corazón de nosotros. Porque eso es lo que la palabra está diciendo. Pero en español, como no
hay una diferencia entre el perdón de Dios y el perdón que ocurre dentro de nosotros. No entendemos y podemos pensar que Dios tiene que esperar que yo le pida perdón para Él perdonarme. ¿Entienden? Entonces es una gran diferencia. Uno, eso es lo que estamos explicando. Que claro que es necesario. Claro que es necesario, porque si usted no siente el perdón en su corazón, de nada le sirve que Dios lo haya perdonado. ¿Entiendes? Son dos cosas distintas. Uno es lo que ocurre en el corazón de Dios, otra es lo que ocurre en el corazón del pecador. ¿Me entiendes? Entonces, esto lo vamos a ver más claro más adelantito. Por ejemplo, este versículo en Efesios: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos. Y ahí usa la palabra charizomai. Ese es el perdón que ocurre en Dios, en el que da el perdón. Perdonándoos unos a otros como Elohim también os perdonó, otra vez charizomai, a vosotros en el Mashiach, ¿verdad? En Yeshua. Entonces lo que está diciendo aquí es que él está diciendo a los de Efesios que se quiten de todo este enojo, y que se perdonen unos a otros con el corazón que sale, así como Dios tiene ese deseo de perdonar, nosotros también debemos tenerlo contra nuestros hermanos. Pero si un hermano pega contra mí, yo tengo que mostrar el charizomai, el perdón que sale de mí, que soy el ofendido, y el hermano, para que él pueda sentir el perdón también, yo tengo que decirle: mira, hermano, yo no tengo nada de ti, yo te perdono, mira, no quiero que estés cargando con un peso. Esa es nuestra obligación, para que la otra persona también se quite ese peso. Así como Dios hace con nosotros, así Él también lo hace quiere que lo hagamos nosotros con los demás que pecan, ¿no? Que nos hacen algo malo. Entonces el perdón concedido no es igual que el perdón recibido. Entonces eso, hermano, es lo que queríamos clarificar, que en estos versículos debemos ver, pues, sed pues misericordioso como también vuestro Padre que es misericordioso. La misericordia es una cualidad del carácter de nuestro Padre Celestial. ¿Qué es la misericordia? Perdonar al que te ha hecho algo mal, tener compasión por el que te ha hecho algo mal. Y por eso en la Biblia tenemos tantas veces donde nuestro Padre dice: sed misericordioso como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Y en los Salmos podemos ver, solo en el Salmo 118, 26 veces dice: para siempre es su misericordia. ¿Por qué? Porque Dios no se cansa nunca de perdonar. El perdón es parte de su carácter, es algo innato en Él, que viene como el amor que Él fluye de Él, ¿verdad? Y nos da ese perdón. Pero de nada sirve que Él me perdone si yo no creo en eso. La persona tiene que sentir el otro perdón, el apemi, que es el que se ejecuta en mi ser, en la misma persona que ha pecado. Entonces son dos perdones distintos. Entonces debemos entender, no es que de nada sirve que Dios me haya perdonado, y ahí lo dice en varios versículos. En Colosenses vamos a ver cómo Él dice que Él nos perdonó. Casualmente el versículo que el hermano leyó, que donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos perdonó y nos dio vida juntamente con Yeshua. O sea, aún estando nosotros en esa condición, Él nos perdona. Yo no tengo que ir a Él para que, tengo yo que hacer algo para que Él me perdone, pero debo entender que ese perdón que Él me da no me va a ayudar a mí si yo no me perdono a mí mismo. Si yo no acepto el perdón,
Es como la muerte de Yeshua. De nada nos sirve a nosotros si yo no acepto esa salvación. De nada sirve que Él haya muerto si yo no creo y no permito que Él venga a morar en mí. ¿Entienden? Entonces, de esa forma, es el mismo del perdón. De nada sirve que Él me perdone, que me haya perdonado, porque eso es algo innato de Él. Es como un padre que ve a un niño, a su hijo, que hace cosas malas que Él le ha dicho, posible no lo hagas, y el niñito no le hace caso, o posible por su mente que no entiende, lo sigue haciendo, y eso, el padre no tiene un espíritu de venganza y que esté enojado con el hijo porque le hizo eso, especialmente cuando están pequeños, que no entienden mucho. El padre tiene una de amor y de perdón hacia el hijo. Él no está esperando que el hijo le pida perdón, porque eso es parte de su amor hacia el hijo. Pero el hijo no se va a sentir contento o no va a creer en el amor del padre hasta que él mismo crea eso, que el padre lo ama y lo perdona, y entonces allí es donde se opera el cambio en el hijo o en la persona, en nosotros con respecto a Dios. ¿Sí? Entonces el perdón concedido por Dios se describe con la palabra charizomai. No es, ese es el que está innato en él. ¿Qué significa esa palabra? Hacer algo agradable, placentero a alguien, hacer un favor, gratificar, mostrarse afable, todo eso son de la palabra G5483, que todos esos significados tiene esa palabra, y por eso es bueno poder ir a estos diccionarios donde una palabra determinada tiene muchos significados, pero el traductor, él escoge una de esas. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar muchas versiones, porque estos traductores, ellos no eran convertidos, ellos no eran personas de Dios, muchos eran católicos, que no entendían estas cosas, solamente que están traduciendo de un idioma a otro. Y por eso es que la Reina Valera, esa versión que más usamos, tiene miles de errores de traducción. ¿Por qué? Porque el traductor ya tenía ideas preconcebidas, y entonces él escoge entre palabras que no son las más adecuadas cuando traduce del idioma, en este caso es del griego al español o cualquier otro idioma. ¿Cuáles citas? No, eso. Bueno, la fuente es el concordancia Strong, ahí por eso está el número G5483. Esa concordancia Strong es un diccionario bíblico. No, estoy diciendo las traducciones de las Biblias. No, pero es que aquí estamos usando un diccionario que es el diccionario más completo que hay en cuanto a las traducciones de los idiomas hebreo y griego, que eso la gente que anda en teología y toda la gente, ese es el que usan. Es como cuando usamos este es el equivalente. Este es Concordancia Strong. Es un diccionario bíblico donde a cada palabra de la Biblia se le puso un número y le pusieron todas las traducciones que pueda tener esa palabra en el idioma original. ¿Entiendes? Entonces, cuando es del Antiguo Testamento, ellas comienzan con H, y cuando es en el Nuevo comienzan con G, de griego y el otro de hebreo. Pero aquí solo está diciendo, todos esos significados tienen. Pero cuando usted lee, si usted leyera el griego en este texto que estamos diciendo, o los textos que estamos mencionando, allí no va a aparecer perdón, obviamente, porque perdón es español, va a aparecer
charizomai o va a aparecer el otro, afiami. Entonces, cuando usted ve esa palabra fiami, no es lo mismo que cuando ve la charizomai. O sea, usted va a entender, la persona que está leyendo en ese idioma va a entender, va a hacer la diferencia. Por ejemplo, para que usted entienda más claro, en griego pues es un idioma más completo, tiene más palabras. En español decimos amor, o que yo amo a mi hijo. En griego, para un amor al hijo, es un amor filial, se llama filos. Cuando usted ve filos, está diciendo esto, un amor hacia un familiar, hacia un hijo, hacia un, más que nada familiar, pues, filo de familia, ¿no? Cuando ve eros, es un amor entre esposos, ¿verdad? Por eso ahí viene la palabra erótico y todas estas otras cosas. Cuando ve el amor de Dios hacia nosotros. Entonces, ustedes ven que ese idioma es más completo, porque cuando más usted con ver esa palabra, usted sabe que ya ese amor, ¿a qué se está refiriendo? No se está refiriendo a un amor en general, porque en español decimos yo amo a mi padre, yo amo a mi esposa, yo amo a Dios, ¿verdad? Entonces, eso es importante que uno lo entienda. Por ejemplo, también la palabra hablar. En griego ellos tienen muchas palabras para esto de hablar. Por ejemplo, si un borracho habla, aunque hable todo ahí, anda en otro mundo, ellos le tienen una palabra cuando un borracho habla. Cuando es un loro que habla, que repite, se llama batologueo. Así que cuando, por ejemplo, vemos que Yeshua está hablando acerca de que no debemos ser como los fariseos que se paran en las plazas y hablan y repiten, allí en el original está diciendo no batologuéis como es personas, porque repiten como loros, pero obviamente en español no se va a determinar eso porque solo tenemos una palabra para hablar. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que pasa, o sea, cuando nosotros podemos, si queremos entender más profundo, es necesario ir a los idiomas originales. Ese es el objetivo, ¿no? No de que tenemos que, bueno, ponernos a hablar, por lo menos con estos diccionarios podemos un poco cuando hay confusión o cuando hay una contradicción aparente, porque al estudiarlo de esa forma nosotros vamos a llegar a la verdad, porque Dios no se contradice. Aunque aparente que hay una contradicción, es por esto, por estas traducciones, por muchas cosas, porque no se está leyendo el contexto, porque no se está viendo todo el cuadro y no estamos entendiendo. Entonces es necesario por eso ir a estos, por ejemplo la palabra gracia es charis en griego, que de ahí es que viene el charizomai de perdonar, ¿verdad? Cuando dice, y porque por gracia sois salvos, ellos en vez de gracia ponen charis en griego, porque esa gracia es lo mismo, es la charis, viene el charizomai, que es algo innato de Dios, es su gracia que está en él, que lo mueve a perdonarnos sin que yo tenga que hacer nada. Esa es su actitud hacia nosotros. Él tiene una gracia para todo mundo, que le sale de él. Pero si yo no acepto esa gracia, ¿de qué me sirve que él la tenga? Entonces ahí donde está lo del hermano que quede claro. Si yo no acepto el perdón, sí. No, pero es que eso no es lo que estamos diciendo aquí. Sí. Eso es su gracia por nosotros. Pero de nada me va a servir a mí si yo mismo no recibo el otro perdón que sigue. O sea, el primero es que Él me perdona,
Pero el segundo es que yo lo acepte, que yo me crea lo que Él me está diciendo, y cuando yo voy a reconocer el pecado y lo voy a confesar. ¿Entiendes? Ese es el siguiente paso después que yo entiendo y acepto que Dios me ha perdonado. Es que No, sí, sí, claro, claro. O sea, la idea aquí no es querer que le estamos dando un pase directo a que creamos que ya nos perdonó y que ya estamos libres para seguir haciendo lo que quiera. O sea, eso no es lo que estamos tratando de dar, porque lo que tenemos que entender es la gracia de Dios que sale de Él, que está dispuesto a perdonarnos, no importa lo que hayamos hecho. Pero después que yo entiendo eso, entonces yo reacciono. ¿Cómo reacciona el pecador cuando realmente entiende este perdón que es tan grande que no merecemos? Entonces el pecador reacciona como pidiendo perdón, arrepintiéndose, experimentando en él ese perdón que Dios le ha dado. Entonces allí es donde el perdón realmente cumple la función que Dios quiere, porque de nada sirve que Él me perdone a mí cuando yo no acepto ese perdón, ¿entiendes? O sea, no me va a ayudar en nada. Y por eso es que la mayoría de gente, aunque Dios los haya perdonado, ellos no creen en eso, ni están dispuestos a cambiar para no seguir haciendo que en primer lugar les causó que afligieran el corazón de Dios en su vida, o sea, con la acción que hicieron, ¿no? Por ejemplo, si nosotros aquí vemos un ejemplo, cuando nosotros leyéramos esto en griego, cuando Jesús le dice al paralítico, ten ánimo hijo, tus pecados te son perdonados, afiemi, ahí se usa, en vez de decir perdonados, ahí va a decir en griego afiemi, tus pecados te son afiemi. ¿Qué le está diciendo él ahí? No es que le está diciendo que mira, en este momento es que yo te estoy perdonando los pecados, sino que mira, yo en este momento te estoy limpiando de la culpa tuya, lo que tú sientes en tu corazón, por todo lo que tú has hecho en tu vida, que por todos los pecados que esta persona había hecho era que estaba enfermo. Entonces, Yeshua le dice, mira, te quito ese sentimiento de culpa que tienes por todo lo que tú hiciste y quedas libre de eso. Allí es donde se completa el perdón y la persona siente un alivio de esa carga. Si la persona no siente perdón, afiemi, no importa que Dios ya lo haya perdonado. ¿Ok? Como cuando Yeshua le dice al Padre en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros leemos en la versión normal de aquí, vamos a pensar que el Padre estaba enojado contra eso que le estaban haciendo a Jesús allí, y estaba enojado y el Padre le está suplicando, por favor, Padre, perdónalo. Pero cuando vemos la palabra que se usa, entonces vemos que no es eso lo que está pasando. El Padre ya los ha perdonado, pero Él está diciendo, mira, lo que le está diciendo Yeshua al Padre es, obra en esas personas que me están haciendo esto para que ellos puedan ver tu amor y tu perdón, y que al ellos reconocerlo, entonces puedan arrepentirse. Eso es lo que
él en sí está diciendo, porque la palabra que si lo hubiéramos en ese idioma íbamos a entenderlo fácilmente. Padre, afiemi a ellos, quítales eso que ellos sienten, que no quieren sentir el perdón tuyo, muévelos para que. ¿Y cómo podemos ver que ellos reaccionaron? Dice que el centurión y otros más ahí se arrepintieron. El Padre le contesta la oración y hace que estos hombres se arrepientan de su asunto y lo vean como el Salvador. Entonces aquí vemos, el perdonador otorga el perdón que se llama charizomai, y el perdonado lo recibe como afiemi. Ese es el perdón que cuando él lo recibe. O sea que Dios siempre perdona gratuitamente, así como él dice que somos salvos por la gracia de él. En el otro lado, nosotros no siempre vamos a aceptar, el pecador no siempre acepta esto y va a estar con la duda y con ese dolor y esa culpa que lo va a llevar por toda su vida. Si no, él no acepta el perdón de Dios, y no, lo que significa que cuando acepta el perdón de Dios no es que lo va a aceptar solamente así, oh, yo lo acepto. Cuando lo acepta de verdad, eso mueve al pecador a arrepentirse y a confesar su pecado y a no querer hacer eso más. Esa es la realidad del asunto, ¿no? De que aunque Dios te perdone, si yo no he sentido ese perdón, eso no me ayuda, al pecador no le ayuda. Para que él le ayude, tiene que arrepentirse, confesarlo y pedirle a Dios que le ayude a no cometer eso más. Esa es la actitud de alguien que está pidiendo perdón vamos a decir, genuinamente, ¿no? No, no, exacto. 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 Exacto, entonces por eso es que está esta secuencia de los dos perdones, por eso está el charizomai, que es el de Dios, y el afiemi, que él obra en el corazón del pecador, para que se quite esa carga de la culpa y entre en esa relación con él y quiera eh, tenerlo a él, su espíritu, para él no tener que volver a caer de nuevo y otra vez entrar en ese proceso de pedir perdón y eso, porque cuando una persona se arrepiente de corazón, lo menos que quiere es dañar esa relación con Dios de nuevo. ¿Entiendes? Esa es la diferencia entre alguien que dice, no, dame, lo toma como sin importancia y otra vez vuelve a caer en la misma cosa al día siguiente y sigue en esto. Obviamente muestra que su arrepentimiento no es genuino, y entonces empieza a hacer lo que el hermano dice aquí de los que creen que, bueno, ya que me salvó, ya voy a seguir salvo y todo, no importa lo que yo haga, él va a seguir voy a seguir igual. O sea que esa es una actitud totalmente equivocada, vamos a decir, tergiversada del verdadero perdón, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el perdón de Dios, la actitud de Dios hacia nosotros no tiene límite. Así como Él nos dice a nosotros, mira, ¿cuántas veces quiere que perdonemos? Le preguntaron los discípulos. Hasta 7. Ellos pensaron que habían dicho un número muy grande. Él dijo, no, hasta 70 veces 7. Y no en toda la vida, sino en un día, hoy. Lo que él está diciendo es, el amor es infinito, el amor de Dios es infinito, pero no me va a ayudar en nada a mí si yo sigo en ese proceso. Yo soy el que voy a llevar las consecuencias, porque cada vez que el pecado obra en mí y me lleva a hacer algo malo, eso tiene efectos en la persona que lo van endureciendo. Ah, sí,
sea que eso, sí, ya le digo, hermano, eso es lo que ocurre en el corazón contrito y humillado de alguien que se arrepiente de verdad. Pero ¿qué te lleva a arrepentirte y a sentir eso? Al ver el charizomai, el perdón de Dios, que estuvo siempre abierto, que te perdona como eres, y eso te mueve a acercarte a Él para que Él te perdone. O sea, primero Él tiene que tener esa mentalidad, debemos entender que Él tiene esa mentalidad de perdonarnos, pero obviamente cuando yo soy sincero yo me doy cuenta que no puedo seguir en ese proceso porque cada vez que lo hago lo estoy lastimando a Él, a mí mismo, a la otra gente, y eso me mueve a no querer hacerlo más, y entonces busco la ayuda de Él. ¿De cómo? De que su Espíritu more en nosotros para que nos dé fuerza para vencer y no tener que hacer ese proceso de nuevo. Diga, hermano. Lo que pasa es que una vez para siempre el Creador dio su vida por el perdón de todo, ¿verdad? Lo malo es que la Biblia dice que cada vez que nosotros repetimos el mismo pecado, dice que nuestra conciencia es cauterizada, se cierra cada vez más nuestra conciencia. Y cada vez es más fácil pecar y cada vez es más fácil alejarse del Creador. Ese es el problema de cuando uno repite 1000 veces lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es allí el problema. Que no hay vuelta atrás. Exacto. Podemos ver esto en la parábola del hijo pródigo. El hijo le pedía al padre que quería todo, que se iba a ir, y que el padre sabía lo que le iba a pasar. El padre lo deja que se vaya, pero el padre nunca tuvo una actitud de enojo contra su hijo y de no perdón. El padre siempre tuvo en su corazón perdonar a su hijo. O sea, él entiende que el hijo, pues, por su inmadurez o quién sabe qué, hizo todo lo que hizo, pero eso dice que ese padre salía todos los días a esperarlo, ahí que llegara el hijo. O sea, esa es la actitud que Dios tiene hacia nosotros, hacia el pecador, ¿no? Pero si el hijo no piensa y dice, oh my goodness, yo tengo que volver a mi padre y tengo que pedirle perdón, si el hijo no recapacita y hace eso, ¿qué le hubiera pasado al hijo? Hubiera seguido allá con los puercos, ¿no? Hundiéndose cada día más. Y esa es la actitud que sucede realmente con nosotros. En todos los pecados es así. Dios tiene la actitud de perdonarnos, ya nos ha perdonado y nos lo mostró con Yeshua en la cruz, pero yo tengo que aceptar la siguiente fase de ese perdón, que es el afiemi, que es lo que se obra en el corazón del pecador para que ese perdón realmente tenga efecto. Si solamente es Dios el que me perdona y yo no cambio y no recibo ese perdón dentro de mí, de nada me va a servir eso que Dios me haya perdonado. Okay, esa es la, en sí, pues en resumen, ¿no? Ahí lo que leyó el hermano del versículo: vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos, ahí está el charizomai, todos los pecados. O sea que estando nosotros en esa condición, no antes de que saliéramos de la condición, sino estando en la condición de muertos en pecados, allí en esa condición, de ahí nos dice, Dios nos perdonó todos los pecados. ¿Sí? Y usa la palabra charizomai, que esa es la que muestra lo que hay en el corazón de Dios, su actitud hacia nosotros, a los pecadores, ¿no? Pues Dios había concedido ese perdón a estos colosenses, ¿verdad? Aun cuando ellos estaban muertos en delitos y pecados. Eso es lo que Colosenses 2:13 realmente está diciendo, ¿no? Aquí también Colosenses 13:13 dice, soportando unos a otros, perdonándose unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera que Yeshua os perdonó. Charizomai, ahí usa la palabra charizomai del perdón que Dios tiene en él, así también hacedlo vosotros. O sea que todavía esos colosenses andaban en muchos líos entre ellos ahí, entre los hermanos, y Pablo está diciendo que tienen que perdonarse unos a otros como Yeshua ya los perdonó. O sea, esa es la idea que de charizomai. Entonces, la justicia y el castigo. Nosotros pensamos, por ejemplo, que cuando hacemos una cosa, Dios nos va a castigar. Mucha gente piensa eso, no estamos diciendo que los que están aquí, ¿verdad?
Pero cuando analizamos bien el tema más profundo nos damos cuenta que la paga del pecado es la muerte. Esta versión, por ejemplo, dice más claro, el pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Salvador. ¿Ok? La fuente de la muerte es el pecado, que en última instancia se origina en Satanás y no en Dios, ¿verdad? Satanás es el autor de la muerte, es el autor del pecado, es el autor de la muerte, y por lo tanto Dios no puede participar de eso, porque Dios no puede ser coautor con Satanás en algo. Ellos están totalmente, diametralmente opuestos en todas las cosas. ¿Ok? La concupiscencia dice después que ha concebido da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, ¿no? Entonces, las consecuencias del pecado que nos van a causar la muerte ahora, nos las causan, y al final la muerte segunda también. Bueno, esta cita del Espíritu Profesional que es muy clara, ¿verdad? En esto, donde dice Conflicto de los Siglos, página 33. Los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por el decreto del Altísimo. Así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra. Por la tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de Dios, los judíos le hicieron retirar su protección y Satanás pudo corregirlos como quiso. Las horrorosas crueldades perpetradas durante la destrucción de Jerusalén demuestran el poder con que se ensaña Satanás sobre aquel que cede a su influencia. ¿Ok? Conflicto de los Siglos, página 33. Ahí está hablando del asunto de Jerusalén y cómo esto se va a repetir en los últimos días, en el tiempo de angustia, en las plagas. Ahí lo vamos a ver. Dios, la gente se ha apartado de Él, no quiere saber de Él. Él retira su espíritu. Esos ángeles que están deteniendo la tierra son el espíritu de Dios que controla las pasiones de los humanos. Y entonces cuando Dios retira eso, Satanás tiene todo el poder para atacar y destruir con todas estas cosas que van a suceder de las plagas finales. Eso es por eso, porque el Espíritu de Dios se va a retirar y Satanás va a actuar. ¿Cómo morirán los impíos al final? Los que rechazan la misericordia tan libremente ofrecida, aún tendrán que conocer el valor de lo que han despreciado. Sentirán la agonía que Yeshua padeció en la cruz para comprar la redención para todos los que la recibirían. O sea que todos los perdidos, ellos van a sentir esa angustia que Yeshua sintió por llevar los pecados de nosotros. Esa angustia a la final es el pecado en ellos. Cuando se manifiesta el Hijo, esa angustia les va a causar la muerte, así como el Hijo murió en la cruz. Y nos dice claramente, eso está en Review and Herald 4 de septiembre de 1883. Y aquí pues también podemos rápidamente, para que podamos entender esto, dice, entonces vendrá el fin. Está hablando del final de todo. Deseo a todas las gentes. Sí. Sí. Entonces vendrá el fin. Dios vindicará su ley y liberará a su pueblo. Satanás y todos los que se han reunido con él en la rebelión serán cortados. El pecado y los pecadores perecerán, raíz y rama. Satanás la raíz y sus seguidores las ramas. Será cumplida la palabra dirigida al príncipe del mal, por cuando pusiste tu corazón como corazón de Dios, te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín cubridor, en espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces no será el malo y contemplarás sobre su lugar y no parecerá. Serán como si no hubieran sido. Este no es un acto de fuerza arbitraria de parte de Dios. Los que rechazaron su misericordia ciegan lo que sembraron. Dios es la fuente de la vida y cuando uno elige el servicio del pecado, se separa de Dios y se separa así de la vida. Queda privado de la vida de Dios. Cristo dice, todos los que me aborrecen aman la muerte. Dios les da la existencia por un tiempo para que desarrollen su carácter y revelen sus principios.
logrando esto, reciben los resultados de su propia elección. Por una vida de rebelión, Satanás y todos los que se unen con él se colocan de tal manera en desarmonía con Dios que la misma presencia de él es para ellos un fuego consumidor. No es que Dios está tratando de, va a mandar fuego y destruir. La misma presencia de él, por ellos tener pecado dentro de ellos, no la pueden soportar. Por eso cuando él venga, ellos van a salir huyendo, tratando de que, no porque Dios los quiere matar, porque Dios no necesita ese acto para venirlos a matar. Dios los podía matar si él quisiera, pero lo que sucede es que la gloria de Dios, que es su carácter, esa es una contraposición total contra el pecado. Y si él se apareciera aquí, todos nosotros si tenemos pecado, vamos a perecer. No porque él quiera matarnos, sino porque el pecado en su presencia se vuelve un fuego consumidor, un fuego, pero no un fuego que consume la carne y que me va a volver cenizas. Ustedes ven en la Biblia, siempre que apareció la presencia de Dios, las personas murieron, pero no se quemaron. Por ejemplo, los hijos de Aarón, ahí de la Biblia dice claro que los sacaron en sus vestidos afuera. Ellos no se quemaron así como que se deshacieron el cuerpo. Es una cosa interna del corazón que les causa la muerte. Así es que obra la gloria de Dios cuando la persona se mete a esa presencia con pecado en ella, ¿no? Dios es amor, y el amor descrito en Corintios dice, no guarda rencor. Cuando vemos otras traducciones, por ejemplo la RBA 2015 y la NTV, Nueva Traducción Viviente, vemos ahí que en vez de no guarda rencor, ellas dicen, ni lleva cuentas del mal. La otra dice, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. O sea, Dios no está llevando conteo exacto, mire, este tipo se portó aquí así, y aquí le llevo el registro para que él al final me las va a pagar todas las que me ha hecho, y que si no se arrepiente, lo voy a destruir. Esta no es la actitud. Entre veces la Biblia utiliza algunas ideas, pero cuando las investigamos más nos damos cuenta que eso va o sea, Dios tiene un propósito de permitirlo algunas veces por ciertas causas. En este momento no es el tema, ¿verdad? Pero todas estas cosas que aparentemente se contradicen, cuando las estudiamos profundamente, vemos que tienen una relación total y que se encajan totalmente, porque Dios no se contradice. Él no va a decir una cosa aquí y luego más adelante otra distinta, ¿no? Bueno, la idea aquí es que para nosotros sí. Bueno, sí, me imagino que debe haber un registro, pero cuando Dios está hablando de libros, imagínense, aquí los hombres tenemos. Mire, la idea aquí es que obviamente Dios tiene que usar un lenguaje para que el pecador pueda entender ciertas cosas. Mi lenguaje es que Dios usa esa idea de libros porque para nosotros se nos hace muy difícil entender las cosas, y Dios usa esa forma de explicarnos para que tengamos una mejor comprensión y podamos captar la idea de que a las finales Él va a perdonar. Entonces usa este lenguaje. No es porque realmente sea exactamente así. Bueno, porque cuando hablamos. Perdón, Apocalipsis 20, porque vamos a hablar unificación. Apocalipsis 20 dice, 20:11, dice, y vi un gran trono blanco, y el cual estaba sentado sobre él, de cuya presencia yo toda la tierra, el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Vi también los muertos, grandes, pequeños, que estaban de pie delante del trono. Y se abrieron los libros. Se abrió Okay. otro libro, que es el libro de la vida. Y
Claro, claro, pero si ustedes pueden analizar, imagínense tener un libro que tenga todos los registros de la gente aquí. ¿De qué tamaño será ese libro? Obviamente que Dios está usando esa palabra libro porque es la única forma en que la gente en ese tiempo iba a entender que eso era lo que se usaba en ese tiempo para llevar un conteo. Pero claro, no, yo no estoy especulando. Yo lo que yo estoy diciendo es que no podemos tomarlo literalmente de que sea un libro, porque en aquel tiempo se usaba era un rollo, ni libros tenían. Exacto, entonces, bueno, sí, eso yo no tengo ningún problema. Claro, claro. Bueno, sí, sí hay registro, pero no como nos imaginamos que son. Ok, ok. Eso no hay problema. Vamos a suponer que sí están los registros y que si alguien los quiere ver, los puede ver. Es más, esos registros pueden ser de videos, no necesitan ser algo escrito. Pueden ser videos donde usted lo va a ver, que nadie va a poder decir, mira, yo no hice eso, porque ahí va a estar el video de la cosa. Ese video no lo vamos a poder reponer en un libro, ¿no? Para que tengamos una idea. Bueno, al final cuando los malos, al final todas las personas antes de morir van a ver su vida y van a ver todo lo que rechazaron y van a ver en un video. Eso no va a estar en un libro, obviamente, porque ¿cómo va a poner usted un video en un libro? Si aquí la gente usa computadoras sofisticadas, ¿no tendrá Dios ahí algo mucho más sofisticado que eso? Ya. Ok. Vamos a empezar vamos a terminar, ya habíamos dicho algo de esto, vamos a ir al área de los ejemplos bíblicos que tenemos del perdón de Dios. En la Biblia hay unos ejemplos que nos pueden ayudar a conocer. Por ejemplo, de Abraham, vamos a hablar de Abraham. Él fue renombrado Abraham, ¿verdad? Cuando él creyó que él le dijo que le iba a dar su simiente iba a ser ya como las estrellas, ¿verdad? Del cielo. Entonces él creyó. Pero cuando nuestro padre le dice a Abraham que yo te voy a sacar, saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Ahí Abraham no creyó mucho eso. Mire lo que le contestó: Señor Yahweh, ¿en qué conoceré que le he de heredar? O sea, no creyó que Dios le iba a dar toda esa tierra. En lo de la generación que se iba a llenar de la tierra, eso sí, él no le contradijo ni le preguntó nada. Pero aquí él le dice: Señor, ¿cómo es que esto se va a llevar a cabo? Entonces, ¿qué pasó? Ahí estudiamos la vez pasada que él trajo y le dijo a Abraham: mira, ok, te voy a ayudar para que me creas. Y le dijo que trajera estos animales, los partiera por la mitad, los pusiera uno enfrente de otro, y entonces estaba allí él caminando entre esos cuerpos de estos animales. Pero cuando el sol estaba por ponerse, cayó sobre Abraham un sueño.
Y ahí se apoderó de él un gran temor y una oscuridad. Entonces, en ese incidente nosotros podemos ver que por qué Dios le dice que traiga esos animales ahí. Porque Adán no creyó. Entonces, en ese tiempo era la costumbre, medios ritos entre la gente común del mundo, ¿no? Para cuando alguien hacía un trato con otro, hacían eso. Ponían esos animales, cada uno los traía, los ponían así, la mitad de este lado, la mitad del otro. Entonces ellos en el medio agree, o sea, se ponían de acuerdo de que, ok, esto es el pacto que vamos a hacer. Y por medio de eso la otra persona creía que este iba a cumplir su pacto y el otro también. Entonces, como Abraham no creyó, Dios le dice que haga eso para ayudarle en su credibilidad. Dios siempre está tratando de que nosotros podamos creer en sus promesas y a veces no tenemos la fe suficiente para ello. Entonces Él tiene que usar estos métodos para ayudarnos a creer, para aumentar nuestra fe. Okay. Para Dios comunicarse con nosotros, Él tiene que bajar hacia nuestro nivel, decirnos las cosas en un idioma que yo lo entienda. Si Él le dice, mira, yo voy a guardar esa información en una computadora bien sofisticada, ¿creen que ellos iban a entender eso? Ni es una computadora, tampoco estoy diciendo. Pero Dios tiene su método de guardar esta información. O sea, eso es lo que estamos tratando de decir, ¿no? Sí. 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 Claro. Exactamente. Exactamente, hermano. Sí, así creo realmente que es así. Porque Él no necesita libros ni nada. La mente de Dios es tan sofisticada y tan omnipotente que Él tiene todo esto, no solamente en letras, sino está en el video, está la acción misma para que la gente no diga, oh, yo no hice eso. O sea, todo va a estar en una forma gráfica, en un video vamos a decir que es la forma más gráfica que nosotros podemos ver ahora, ¿no? Entonces, nuestro Padre, para ayudarnos, Él pone algunas cosas para que la gente pueda creer. Aquí vemos que Él instituye este sistema de sacrificios porque no era que esos toros y esos animales iban a quitar el pecado de la gente, sino que el hombre, vamos a ver una cita aquí, en muchos versículos de la Biblia, Salmos, Isaías, Hebreos, todo eso se dice claramente que los sacrificios no eran deseados por Dios. Él realmente no quería eso, pero lo hace por amor al hombre para que, por no tener fe en lo que Dios le está diciendo, que Él perdona, Satanás le había metido al hombre
vamos a ver esta cita, creo que está aquí. Astucia de acuerdo a la justicia de acuerdo a Satanás. Al principio de la gran controversia, esto está en Teatro de la Gente, página 709, párrafo 5. Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida, que la justicia no concordaba con la misericordia y que si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. Cada pecado debía recibir su castigo, sostenía insistentemente Satanás. Y si Dios remitía el castigo, o sea, si Dios perdonaba el pecado, no era un Dios de verdad y justicia. Esta es la justicia de acuerdo a Satanás. Cuando los hombres violaban la ley de Dios y desafiaban su voluntad, Satanás se regocijaba. Declaraba que ello demostraba que la ley de Dios no podía ser obedecida, no podía ser perdonado. Por cuanto él mismo, después de su rebelión, había sido desterrado del cielo, Satanás sostenía que la familia humana debía quedar privada para siempre del favor de Dios. Insistía que Dios no podía ser justo y al mismo tiempo mostrar misericordia al pecador. De acuerdo a la justicia de Satanás, él dice, Dios, cuando alguien peca contra él, él no puede perdonar eso. Si él lo perdona, entonces no es un Dios de verdad y justicia. Entonces el hombre, cuando el hombre peca, Satanás entra en el hombre y ahora le mete esa idea que él había dicho en el cielo, lo mismo que le metió a los ángeles en el cielo, aquí él se lo mete a Adán y Eva, y por eso es que el hombre cree que alguien debe morir para pagar eso. Satanás le metió eso en la cabeza, mira, Dios no te va a perdonar. Si él te perdona, entonces él no es un Dios de verdad y justicia. Alguien tiene que pagar por eso, alguien tiene que morir por eso. Entonces por eso el hombre tiene esa idea, y aunque Dios le puede haber dicho, yo te perdono, el hombre no iba a creer en eso, porque ya Satanás lo tenía controlado. Obviamente después Adán, después de un tiempo, él recapacita y otra vez vuelve y Dios le perdona y él se amista con Dios de nuevo, pero hubo un tiempo en el que Satanás era el que lo estuvo controlando ahí después del pecado. Entonces la idea de sacrificio es porque el mismo hombre no cree que Dios perdona libremente, sin necesidad de un sacrificio. Y Dios dice, ok, no te voy a hacer cambiar de idea, no me vas a creer. Está bien, pues vamos, entonces, mata a estos animales y al final, si tú crees que esa es la idea, entonces la idea que Dios quería era que el hombre crea que Él perdona. Y le permite esos sacrificios por eso, para ayudarlo en su incredulidad y en ese proceso que no cree que Dios perdona libremente. Adán, cuando Dios vino a reunirse con él, ellos tenían miedo, porque Satanás le había metido, Dios los va a matar. Ustedes han pecado, han transgredido su ley, ustedes merecen la muerte. Por eso él andaba escondiendo, no mucho porque estuviera desnudo, sino porque estaba en su mente enemigo de Dios, pensando que Dios lo andaba buscando para matarlo. Por eso Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Yo no te he dicho nada de eso, ¿no? El asunto es que Adán nunca pidió perdón. Él no creyó que Dios lo podía perdonar y no pidió perdón allí. Después, con el tiempo, él, a través de los sacrificios, él se acerca y tiene más confianza y se acerca a Dios y ya Dios le perdona y ahí empieza una relación nueva. Pero al principio este Adán no se arrepintió, porque él se hubiera arrepentido, Dios le hubiera perdonado. No hay nada que impida que Dios perdone al pecador. ¿Cómo? ¿Cuál? Bueno, yo no estoy diciendo que ellos no se arrepintieron. Estoy diciendo que en ese momento, después del pecado, ellos no se arrepintieron allí.
porque apenas ellos cometieron ese pecado, ellos se hubieran arrepentido allí, oh Dios, perdónanos por lo que hicimos, y en vez de andar escondiéndose, hubieran venido a hablar con él, pero ellos andaban escondidos, no querían saber nada. ¿Por qué? Porque Satanás en ese momento los tenía controlados, y eso de las hojas y eso, obviamente que eso con el tiempo va a pasar, pero no estoy hablando del mismo momento en que después que han pecado. Ellos, bueno, porque, no, esta es una nota, esta es una nota que yo estoy poniendo. No se está especulando, porque bueno, enséñame un lugar donde él pidió perdón apenas él pecó. Pero eso lo pidió después de que ya le pasó tiempo. Bueno, si él hubiera pedido perdón ahí, él no se hubiera escondido, él hubiera salido, más bien trató de qué, de excusarse en todo, echarle la culpa a la mujer le echó la culpa. Bueno, estamos hablando de ese momento. Pues nunca quiero decir que no lo hizo pues en ese momento, ¿no? De todos modos, Adán no le querería a Dios porque Satanás era el que había metido. Ya vimos en el cielo lo que Satanás había dicho, y así engañó a los ángeles del cielo, y así engañó también, si algo le funcionó en el cielo, obviamente que él lo iba a usar en la tierra, y la idea del hombre es separar y tergiversar el carácter de Dios delante de los hombres para que no crean cómo es Dios y la gente no tenga deseos de estar con Dios, de acercarse a Él, pedir perdón, porque si usted no cree, todo el mundo en este momento, ese es el mayor problema que la gente tiene, no conocen al verdadero carácter del Padre y unos le tienen miedo, otros le tienen, no creen en Él, como los ateos, otros no creen que vale la pena andar con Él, otros lo odian, ¿verdad? Piensan que Él es el que ha causado todos estos líos que vemos aquí. Esto lo podemos ver con Caín. Aquí miren este versículo. Cuando vemos esta versión BST o la Lamsa y otras más, King James Version en inglés, Caín le dijo a Dios, mira, cuando Dios se le acercó, Caín, ¿qué le dijo? Mi iniquidad es más grande de lo que pueda ser perdonada. Ese es King James Version, esa es la versión del King James. Esa es la que usaba el Ellen G. White. Esa es otra versión que hay, BST. No son diccionarios, son traducciones de la Biblia. Son versiones diferentes que hay. Esta otra, esas Lamsa también son versiones, posiblemente usted no las ha oído, pero son traducciones de la Biblia que muchas veces son mejores que la que conocemos, de la Reina Valera, que a uno le llaman la Reina Mentirosa, porque tiene demasiados errores de traducción. Esto muestra realmente, usted puede ver aquí, Caín no creía que Dios lo podía perdonar. Mi pecado es tan grande. Pero aquí la Biblia dice que Caín era del maligno. O sea, al fin y al cabo, él no quería recibir perdón porque él ofreció otro sacrificio que no era correcto. Pero aquí dice que era del maligno. Como Caín Claro. que era del maligno. Y él, por eso él, sí, claro, si él hubiera querido, hubiera perdonado. Aquí él le dice a Dios, en estas versiones se nota más claro, mi pecado es tan grande. Después que mató al hermano, no pensó que él merecía el perdón, y por eso ahora todo el mundo que me ve por allá me va a matar, y Dios tuvo que asegurarle que no lo iban a matar y toda la cosa, ¿no? Pero lo que sucede aquí es que el problema real de esto es cuando el hombre es el que no quiere creer que Dios lo ha perdonado. Porque para nosotros es bien difícil creer que Dios puede perdonar solamente a... Bueno, obviamente que hay que arrepentirse y todo lo demás, pero para nosotros, como esa fue la idea que Satanás le metió a los ángeles en el cielo y aquí, que el pecado merece la muerte, entonces para nosotros es muy difícil creer que alguien nos venga a perdonar sin que haya consecuencias directas de una vez ahí por lo que yo he hecho.
Porque en lo que vemos en la justicia humana, eso no sucede. Pero la justicia de Dios no es igual a la justicia humana. Nosotros por eso a veces no juzgamos bien, porque nos basamos en los términos humanos aquí para definir el carácter de Dios. Y obviamente que así como el oriente está más lejos, así como los cielos están tan altos de la tierra, dice la Biblia, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. Entonces, aquí Jacob lucha con el ángel y primero cuando pensó que era un enemigo, obviamente él trató de luchar físicamente, pero pronto se da cuenta que este es un enemigo diferente, se da cuenta que este no es un enemigo normal y se da cuenta que es el mismo Elohim, ¿verdad?, que está allí con él. Y él por eso se agarró de este personaje y le dijo, no te dejaré si no me bendices, ¿verdad? Porque él había cargado con esa culpa del pecado, de ser, de que le llamaban Jacob. Nada más con el nombre cuando lo llamaban, era como le dijeran, mire, su plantador, ven acá. Toda su vida cargando con eso, había engañado a su padre, a su madre no, ¿verdad?, pero al hermano, a Labán, allá donde estuvo. Su vida ha sido un totalmente desastre de engaño. Y él cargaba con esa culpa de tan grande en su corazón, que allí pues se referró a este ser cuando él se dio cuenta que era el mismo Elohim que estaba allí con él. Y le dijo, no te voy a soltar si no me bendices, o sea, si no me perdonas esto, si no me quitas este pesar y esta angustia y esta culpa que tengo. Y Dios le perdona y le da algo adicional. Mira, te voy a cambiar el nombre para que ayudarte a que creas que yo te perdono, ¿no? Esa angustia física más que nada era una angustia mental de él, de buscando el perdón. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque... Y ahí es cuando Jacob se siente libre de esa culpa que estaba llevando en su corazón. Y esta angustia de Jacob, como estaba diciendo, es lo que va a ocurrir en los últimos días. Si nosotros no llegamos a conocer el carácter perdonador del Padre, cuando lleguen estos días donde supuestamente, ¿verdad?, vamos a tener la sensación de que no hay intercesor, entonces nosotros nos vamos a angustiar porque vamos a pensar que si tenemos el más mínimo pecadito que no hemos confesado, Dios nos va a dejar fuera de la salvación. Y esa va a ser la misma angustia que sintió Jacob allá por ese pecado, esa culpa de los pecados que él había hecho. Esa va a ser la angustia del pueblo de Dios al final. Si me he arrepentido yo de todo pequeño cosa que hice, si se me ha quedado un pecadito por ahí posible, Dios me lo va a tomar en cuenta y no me va a dar la salvación. Entonces va a ser momentos difíciles. Entre más lo conocemos ahora, menos va a ser esa angustia. Sí. Exacto, exacto. O sea, si uno en esa angustia, uno tiene que confiar en Dios, tiene que confiar en su misericordia. Y cuando Él ve esa angustia, Él le va a decir, hijo mío, te va a dar la convicción de alguna forma de que Él te ha perdonado, que no te preocupes ya de eso, que no es necesario que le cuentes ahí uno por uno de las pequeñas cosas que hiciste. O sea, eso Él le va a dar una ayuda con su espíritu a la gente que está en esa angustia, para que se quiten esa angustia de querer que Él les está tomando en cuenta alguna cosa pequeña que hayan hecho, ¿no? Como la mujer en adulterio, también vemos que allí escribió en el suelo, ¿verdad? Los mandamientos los escribió en piedra, pero aquí los pecados de la gente los escribe en el polvo. ¿Por qué? Porque de esos pecados Él se va a olvidar, de todos los que
las personas han hecho y se arrepientan, Él se olvida de eso. Dice que los tira a los profundos del mar. Y usted ve que la mujer, ella no pidió perdón. Él le dijo, mira, ni yo te condeno. Ella no le dijo, Señor, por favor, perdóname tú. No, claro. Claro. Él obviamente que está viendo la actitud de ella y le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿right? Eso es lo que Dios quiere, Él está sacarnos del pecado. Hermano, vamos a dejarlo hasta aquí. No terminé el asunto porque se está haciendo ya tarde, así que esperamos que nuestro Padre nos bendiga, que nos ayude a conocerle mejor, a conocer su carácter verdadero, y que el objetivo que Él tiene realmente es salvarnos. Y entre mejor lo conocemos a Él, más fácil va a ser para nosotros salvarnos. Sí. Para mí, Eclesiastés 12, yo lo he leído muy bien, y en el final dice, en el 14, porque el Eterno traerá toda obra, juicio, con toda cosa oculta. O sea, al fin y al cabo, para mí, Dios, digo, el Eterno va a traer No, claro, eso lo dice la palabra, tenemos que entenderlo. Eso no contradice lo que estamos diciendo aquí. vamos a referirnos siempre, porque así nos dedicamos a nuestra manera de vivir. Que nuestro Padre los bendiga a todos, ¿ok?